tal? ¿Cómo está? Esto es Educación Acción, su programa de televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y continuaremos en esta ocasión platicando acerca de la formación de comunicólogos. Una actividad, una profesión de suma importancia que tienen que pasar por programas de licenciatura en universidades diversas. En Tlaxcala tenemos alguna opción de suma importancia. La vez pasada propusimos la definición de un comunicólogo. ¿Qué es un comunicólogo? Dijimos que se trata de una persona especializada en los sistemas y en los procesos de comunicación humana. También es un experto en materia de medios de comunicación. En aquella ocasión platicamos con dos expertas en formación de comunicólogos. Ellas nos explicaron la manera en que los programas de licenciatura en Ciencias de la Comunicación forman y capacitan a estos comunicólogos. Nos explicaron la diferencia entre un comunicólogo y un comunicador. Entendimos que no se trata de lo mismo, aunque podrían tener una formación común. Se establecieron también los linderos entre comunicología y periodismo como una subdisciplina de la comunicología. Abordamos la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación para el ejercicio profesional de un comunicólogo. También estas expertas nos mostraron los múltiples campos laborales en los que se puede desempeñar un comunicólogo. Y finalmente se puso de manifiesto que un comunicólogo, al igual que cualquier otro profesionista, se debe regir bajo rigurosos principios éticos, tales como veracidad, justicia, respeto, solidaridad y sobre todo un alto sentido de causa social, entre muchos otros principios. Sin embargo, quedaron muchos aspectos por abordar, muchos temas por desmenuzar. Nada más, como ejemplo, van unas preguntas. ¿Qué significa la globalización para las ciencias de la comunicación? ¿Qué papel juega el manejo del idioma materno y de los idiomas extranjeros en la práctica profesional de un comunicólogo? ¿Cómo era la función de un comunicólogo antes de la era digital y cómo es ahora, en plena era digital? En cuestión de espacios laborales, ¿qué formas de vinculación existen entre los programas de formación de comunicólogos y las empresas? Me refiero a posiblemente actividades de servicio social, prácticas profesionales o estrategias de inserción laboral. Para dar respuesta a estas preguntas y a muchas más, tenemos nuevamente la grata presencia de la maestra Maori Calderón Minero. Ella es coordinadora del Programa Educativo de Comunicación y Diseño Gráfico en la Universidad del Altiplano, en Tlaxcala. Bienvenida, maestra Maori. Otra vez es un gusto tenerla aquí. De igual manera, un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Gracias. Esta es su casa. Gracias. Y lo mismo, nos alegra tener entre nosotros a la maestra Águeda Hernández López. Ella es catedrática del Programa de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Altiplano. Maestra Águeda, muy bienvenida de nuevo. Gracias nuevamente por la invitación. Pues, dado que el programa anterior tuvo un éxito interesante, generó expectación y así nos lo hicieron saber algunos televidentes, hemos decidido ahondar, porque además se trata de un asunto que a todos nos afecta, porque somos seres humanos comunicantes y también somos seres humanos cuyas decisiones cotidianas tomamos en función de la información que recibimos en el plano interpersonal o por vía de los medios masivos de comunicación, además de las tecnologías digitales de comunicación. Ya se había dicho que un comunicólogo es un especialista de los sistemas y de los procesos de la comunicación humana, a la vez que es también un experto en el manejo de los diversos medios de comunicación. Pero vivimos una realidad global. Esto quiere decir que, entre otras situaciones, hoy por hoy las personas pueden comunicarse en tiempo real con cualquier otra persona ubicada en cualquier otra parte del mundo y también podemos enterarnos de lo que está sucediendo en lugares muy lejanos por personajes muy específicos y enterarnos de inmediato. Los medios de comunicación digitales nos han permitido lograr este grado de interacción y, en consecuencia, la comunicación también se ha visto afectada en su concepción y en su operación. Todo esto lo estudian los comunicólogos, pero no es lo mismo un comunicólogo
previo a la época de la globalización y un comunicólogo ahora en la época de la globalización. ¿Cómo se concibe al comunicólogo a la luz de esta realidad global? ¿Qué es la globalización, para empezar? ¿Cómo la globalización determina la formación y la práctica profesional de un comunicólogo? Porque definitivamente impone retos a la concepción de programas educativos para generar esos personajes especializados en la comunicación, sobre todo la comunicación que ahora es mucho más sofisticada y mucho más variada. ¿Qué nos podría decir, maestra Maori Calderón, al respecto? La globalización y los comunicólogos, ¿cuál es la relación? ¿Qué retos ¿Cómo se impone? implica? ¿Qué es la globalización, para empezar, desde la perspectiva de ustedes, Sí. comunicólogos? Pues aquí observo que la globalización, cómo se ha implicado en la parte comunicacional. Y ahí lo estamos dejando claro que es ya una tendencia que nos está dando la mira para hacer una cultura global. Hoy los mensajes masivos ya son estandarizados, ya no los manejan a todo, como bien lo comentaba, ¿no? Lo que sucede en Japón, lo que sucede en otro país, nos enteramos de una manera inmediata, express, rápida. Sin embargo, el comunicólogo, ¿cómo debe de actuar bajo este marco global? Debe de entenderlo como que debemos de resguardar sí nuestro patrimonio cultural, todo lo que vivimos como región. ¿Por qué? Porque lo global finalmente nos está tratando de pisotearlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O digamos de homogeneizar Por decirlo. las conductas y los comportamientos individuales y sociales. Pero yo diría que acá en esta cuestión, sí, retomando la idea, hay que resguardar nuestro patrimonio cultural, pero haciendo uso de los avances tecnológicos para los intereses propios de la región, para que entonces actúe de esa manera el comunicólogo. Finalmente no tendríamos que llevarnos con esa, no sé, con esa ola tan grande que es hoy la globalización. Tenemos que marcar, sí, una tendencia que va por la cultura de la cuestión de hacerlo como homoinformación. ¿Por qué? Porque todos los medios en los que vemos, sintonizamos algún mensaje, nos están dando lo mismo. ¿Qué tiene que hacer el comunicólogo? Tiene que hacer el plus, tiene que hacer la diferencia. Pero aparte de las implicaciones de esta comunicación globalizada, las implicaciones para el sentido de identidad y de definición cultural, también es cierto que para un comunicólogo representa retos, porque no es lo mismo un comunicólogo, yo asumo, un comunicólogo antes de la globalización comunicacional, que tenía que prepararse para comunicar, para interactuar con sujetos locales, nada más de su entidad o de su país, Así de su es. cultura, y ahora lo más seguro es que en su hacer profesional alcance a más gente de otras culturas y en otros puntos del planeta. En consecuencia, ¿qué es lo que hacen los programas de formación de comunicólogos al respecto? Bien, pues con el concepto de la globalización, que en un principio entendemos que era que la economía tenía que ser igual en todos los países, que de ahí es a donde parte, y la expansión de las empresas, y la comunicación es una de las empresas, hoy podemos ver que el comunicólogo tiene que ser responsable de lo que está comunicando. Como bien dice, antes se hacía la comunicación a nivel local, hoy lo local se hace mundial, porque cualquiera tiene acceso ahora a esta información. Entonces ahora el tratamiento tiene que ser de manera tal que nuestra propia cultura regional o local pueda darse a conocer en otros lados. Y de esta forma, el hacer el mensaje para todos los demás tiene que ser más cuidadoso. En ese cambio, como usted bien dice, doctor, anteriormente la comunicación era creada para un público. La televisión o la radio Sí, era se quien pensaba dictaba en las televisión para tendencias. los mexicanos. Exactamente. Pero ahora los mismos programas producidos en México se ven no solo en Latinoamérica, sino en otros países, de otras culturas Sí, y han otros trascendido. lenguajes. Así es. Programas televisivos producidos en México que tienen grandes éxitos en Rusia, por decirlo. Efectivamente. Y antes, pues no se pensaba en quién era el público, más bien la televisión o la radio se preocupaban porque esta es la tendencia que estoy poniendo y es lo que vas a escuchar, es lo que vas a ver. Y hoy tenemos retroalimentación de otros medios que nos permite el saber qué es lo que necesita el público y trabajar para él, para diseñar un mensaje que entonces pueda
obviamente llamar la atención y crear contenidos interesantes, porque también en la actualidad, por la globalización, podemos encontrar un sinnúmero de contenidos que pueden ser desde lo más bajo, podríamos llamarle, hasta contenidos muy interesantes, ¿no? Y aquí lo importante es que ahora quien determina qué es lo que va a ver, pues es el mismo consumidor o el usuario, ya no es tanto el que hace el mensaje, ¿no? Nosotros somos los que ahora elegimos qué es lo que vamos a Como ver. consumidores, pero supongo que sigue habiendo un sentido de responsabilidad por quien Sí, claro. genera el mensaje y lo comunica. Pensemos en un tipo de responsabilidad social o Responsabilidad incluso social. política, ¿no? No es lo mismo decir una cosa de una manera que se interpreta de una forma aquí en mi pueblo a decirlo llanamente sin considerar que en otro espacio podría tener otras connotaciones y causar efectos contrarios a lo que uno esperaba al principio Y eso- o francamente adversos. Sí, si lo vemos desde el aula, donde se está formando al comunicólogo, tendríamos que dejar claro que él tiene que ver exactamente la vertiente por donde va a interactuar con ese público, con esa masa, crear, como ya decía Águeda, el mensaje. ¿Qué va a decir? ¿Cómo se los va a decir y cómo va a impactar? Si, yo creo que acá sería interesante hablar, los medios en la actualidad están cumpliendo funciones que organismos o instituciones deberían de hacer, y nosotros como público, como consumidores, les damos credibilidad a los medios de comunicación. Ya no le creo al organismo o a la institución, sino que hoy a le lo que doy dice la la prioridad televisión, lo que dice exactamente. la prensa. Entonces, desde la formación que estamos ahí con estos chicos, yo les diría, retomando una frase, piensa global, actúa local, ¿no? Entonces, sí, con el panorama mundial a nivel macro que tenemos, pero que realmente el comunicólogo ejerza desde su punto de acción ahorita en el aula y tal vez en unos 2 años o un año más que ya inserten a una cuestión laboral, que realmente actúen bajo ese tenor, ¿no? Que realmente pegue, no nada más acá, sino que vaya atacando a una cuestión masiva, pero una masiva en función de construcción. ¿Por qué? Porque hay muchos programas, ya lo decían ahorita ustedes, que se dedican, sí, a ver, te escucho, tú qué opinas, tú qué dices, y vaya, programas que tienen hoy mucho rating, ¿no? Claro. Y que tú dices, bueno, pero de contenido, ¿qué me deja? ¿Qué interés puede tener? Finalmente cumplen la función de entretenimiento, pues de divertir tal vez, ¿no? Pero De realmente una cuestión también, de conciencia no creo. desconexión de las Así es. problemáticas sociales del país y del mundo, ¿no? Así es. La gente prefiere pasar 3, 4 horas mirando a un gordito y a una flaca Exacto. hablando de la vida íntima o bien me de vamos la con otro gente. tipo de programas, ¿no? Que hasta llega el airecito por acá y ahí están Claro. sintonizando ese tipo de contenidos, ¿no? Y que te que deja. deja poca sustancia Así al es. desarrollo mental, intelectual, Así cultural de la persona. Así de ahí es la importancia que tienen entonces los medios de comunicación, la fuerza, cómo ellos culturizan a una población y finalmente son los que se quedan ahí, eligen sus contenidos, pero aquí entonces el deber del nuevo comunicólogo es crear contenidos interesantes. Pero ¿realmente puede un comunicólogo influir en esa tendencia de mercado, eminentemente de generadora de dinero? El comunicólogo sale y busca empleo. ¿En dónde? Pues en las empresas que ya existen. Sí. Pero afortunadamente también con las nuevas tecnologías y bueno, cursamos ahorita con la brecha digital, que hay personas que siguen en los medios tradicionales y hoy las nuevas generaciones utilizan otro tipo de medios, que son los jóvenes justamente. Entonces ellos ahora podemos ver que crean nuevos contenidos interesantes, inclusive en las aulas como proyectos, que podemos decir es importante y ¿quién va a tener acceso? Ellos. Porque una parte interesante en cuanto al plan de comunicación es que ellos tienen que analizar el mercado al cual van a llegar. Claro. No pueden crear un programa al ahí se va, como decíamos en el programa Así por anterior. ocurrencia, ¿no? Exactamente. por Sino que antojo. ¿quién va a ser el público? ¿Cómo voy a llegar a él? Porque finalmente cambiar una cultura a otra es difícil, pero sí podemos empezar el camino y ellos están interesados, que eso es lo más interesante. Sí, yo creo que no hay nada más complejo que cambiar la idiosincrasia de un grupo social. Sin embargo, es un deber que debe ponerse
de Es un inmediato. reto generacional, Claro, ¿no? claro, y que sea un proyecto de largo alcance, ¿no? Cambiar la mentalidad de las personas. Hablando de comunicólogos que tienen conciencia del público y que hacen todo sistemáticamente diseñado, planificado, lo creo, y yo creo que son valiosos también, pero existen casos de gente que aprovechan las nuevas tecnologías de comunicación para hacer sus actividades que son de divertimento, que son de entretenimiento, de ocurrencia, y han tenido un éxito inusitado y se han vuelto verdaderas estrellas, como una manera alternativa a los medios tradicionales, ¿no? Y ahora tenemos a un Wherever Tomorrow y tenemos a muchos otros personajes, Collie Brittany, Sí. que son gente común y corriente, que desde sus casas se pusieron a hacer cosas chistoretadas y alcanzaron niveles de penetración que Tremendo. se han vuelto unas verdaderas estrellas. Ellos no son comunicólogos. Entonces, ¿qué responsabilidad se les podría pedir a ellos? Ya sé, ellos no estudiaron en una universidad, pero el sentido de responsabilidad existe, está allí presente. ¿El comunicólogo qué puede hacer ante esa realidad? Es que ahí nada más este tipo de personajes estarían sí ocupando las nuevas tecnologías, pero insisto, como para entretener, divertir a un público que ellos a lo mejor pensaron su contenido, vamos a impactar tantas personas, se volvió ya con más seguidores, y llega un punto en el que enajenaron al público. Lo enajenan, lo manipulan, lo masifican, porque estamos hablando de un público que no está acostumbrado a ver otra gama, otra oferta, y consume lo que es más rápido, lo que los Sí, lo jóvenes. que es más cómodo, los jóvenes lo que hoy reclama que menos esfuerzo van, mental. Exacto. entran a internet y ese internet pues te ofrece varias herramientas tecnológicas, lo consumes y se acabó. Sin embargo, tendríamos que entonces reeducar y dejarle la conciencia al comunicólogo que él tiene, ya lo dijo Águeda, tiene que crear nuevas formas, porque es más barato, más fácil tomar a lo mejor ideas que ya funcionan en otros países, lo adecuo, lo adapto, porque la idiosincrasia mexicana va un poco en este sentido, lo adapto, lo transformo y se lo doy y lo consumimos, lamentablemente. Entonces tendríamos que ya tener también esa cuestión de a lo mejor en las generaciones, hablar de un poco de criticidad, porque también hablaba con los jóvenes. Bueno, tienes el cable, tienes otras ya ofertas de ver otro tipo de programas televisivos. ¿Y de qué te sirve pagar X cantidad al mes por ese servicio si vas a consumir los los programas de las dos empresas fuertes en México, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Estamos en el mismo patrón. No hemos cambiado. Los jóvenes tal vez tratan, pero todavía no hemos hecho realmente un impacto, un esfuerzo, ¿no? Desde uno como comunicólogo no lo hemos hecho. No hemos logrado, al menos, no sé, así el cambio, ¿no? No se ve. Pero estamos en el paso de la profesionalización, porque de los que publican o de los que hacen contenidos que son solo para mera diversión, no tienen una formación y no hay una ética profesional, que es lo que nosotros buscamos en los jóvenes. Hoy podemos encontrar muchísimos contenidos y desafortunadamente se dejó de hacer uso, por ejemplo, antes para ser locutor se hacía un examen muy exhaustivo. Sí, tienes que ser certificado, ¿no? Exactamente. Tener tu Y si no licencia de locutor. Exacto. Si no lo lograbas, no podías estar en los medios porque eras la voz. Se calificaban en realidad temas muy extensos que hoy se han dejado de lado, porque cualquiera tiene acceso a los medios y entonces crea un contenido, es divertido, tengo Hoy rating. cualquiera se constituye en comunicador, que no comunicólogo. Es un tema muy interesante que yo creo que vale la pena retomar. Nada más volvamos de este corte, por favor, permanezca con nosotros, va a ser de mucho provecho.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Esto es Educación Acción, su programa de televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. El tema de hoy, la formación de comunicólogos, segunda parte. Para ello nos acompaña, les recuerdo, la maestra Maori Calderón Minero y la maestra Águeda Hernández López, dos expertas no solo en ciencias de la comunicación, sino sobre todo en la formación de los futuros comunicólogos. Antes de ir a corte, estábamos discutiendo acerca de la responsabilidad cultural, social, que tiene un comunicólogo en esta era globalizada y sobre todo en las nuevas posibilidades de medios de comunicación. Nos decían que la responsabilidad de un comunicólogo en gran parte descansaba en el hecho de él proponer maneras de comunicación, programas de televisión, de radio, de otros medios que tuvieran un efecto positivo en la mente de los ciudadanos, de los televidentes, radioescuchas o lectores, pero no necesariamente en los medios digitales. Es muy difícil que un egresado de Ciencias de la Comunicación encuentre empleo en uno de los grandes emporios televisivos, por decirlo, y que trate de innovar para cambiar la línea de sus programas. Yo más bien considero que la posibilidad de ejercer esa responsabilidad está en los medios libres, que son los medios alternativos, los medios digitales. Estamos francamente ahora en la era digital, en la era de la libertad para hacer lo que nosotros creemos que es correcto. En consecuencia, un comunicólogo debe llevar una idea. Un egresado de un programa de ciencias de la comunicación debe llevar una idea muy clara, muy precisa, muy sólida y robusta acerca de lo que es correcto y de lo que es bueno para la sociedad. Entonces sí, él en estos medios alternativos, en medios digitales, podría ser responsable, mostrarse como responsable. Pero antes de continuar, ¿qué son los medios digitales, maestra Maori? Los medios digitales hoy lo entendemos como un poco del social media, que son redes sociales, que es ya la televisión en streaming. Realmente que cada comunicólogo, cada joven puede ya, no sé, manejar toda la cuestión del YouTube. Sí, para sí, claro. Ahí ya derivar todos los contenidos que ellos quieran expresar, ¿no? Entonces todo el social media se entiende hoy en esos medios digitales donde el comunicólogo encuentra una nueva área para poder desenvolverse. Los portales de noticias, ¿no?, que han ya francamente rebasado el nivel de preferencia frente a los medios impresos. El New York Times, que ha tenido que cerrar su versión impresa para dedicarse a la digital. ¿Usted qué nos puede decir, maestra Águeda, al respecto? Bueno, estos nuevos medios brindan a los alumnos una gran oportunidad. Ellos ya tienen habilidades por pertenecer a la era digital justamente. Y solamente aquí es el plasmar, el que los contenidos que ellos planean y que finalmente en la universidad lo que queremos es que ellos sean analíticos y críticos para hacer contenidos de interés, que puedan atraer a un público y que obviamente tengan seguidores. Aquí ellos pueden entonces utilizar... O sea, que alcancen a gente, que lleguen a gente. Exactamente, claro, para que no se quede solo el mero rating como de otros programas de mero entretenimiento, sino que contenidos que generen conocimientos, que vayan cambiando una cultura o que proporcionen, por ejemplo, educación. En la universidad hacemos que los jóvenes, de acuerdo a sus proyectos, ellos puedan crear contenidos, ya sea en las redes sociales, porque ellos crean, por ejemplo, páginas para, por ejemplo, la ortografía. La mala ortografía, como se ha distorsionado también gracias a los medios digitales. Sí, porque son medios sin control. Exactamente. Sin ninguna garantía de corrección, Ajá, sin ninguna regulación, sin ningún respaldo académico. Exactamente, claro. Y ellos han hecho propuestas, páginas, ¿no? Por ejemplo, el publicar reglas ortográficas o la buena pronunciación de palabras, que es parte de las competencias que ellos deben tener, parte de su profesionalización. Eso, la radio digital... nosotros tuvimos la oportunidad de tener una radio digital en la universidad y ellos podían también crear sus propios contenidos y utilizarlos. Y la televisión digital, que también la pueden ligar. Ellos tienen esas competencias,
pueden hacerlo y sobre todo las habilidades, que es lo más Ustedes interesante. en la Universidad del Altiplano los acercan a todos esos medios, los llevan a practicar el diseño de programas en esas distintas posibilidades. Sí, ahorita estamos en el nuevo entendido, trabajando ahorita en este ciclo de verano, de ya conformar un nuevo medio, que sería un periódico digital. Teníamos la radio. Acá lo que sí quiero comentar es que en su momento, y también lo vemos a nivel de redes sociales, a nivel general, no hay una regulación todavía como tal, alguna ley y demás. Y entonces es cuando a lo mejor el alumno pierde como el control y esa parte de profesionalización del medio no se lleva al 100%. Entonces ahorita vamos a cambiar, en vez de radio, vamos a llevar a cabo ahorita un periódico digital donde el alumno pueda ejercer pues esa expresión en cuestión de un género informativo, un género de opinión, y que realmente también no nada más nos sirva a nosotros como universidad, sino que trascienda para que comunique, informe a la región. O sea, que no solo sea una tarea escolar, sino Exacto. que sea un medio Un ejercicio profesional. de verdadera comunicación ante la sociedad. Les platico a los jóvenes, ¿no? Le digo, tienen que entender que nosotros estamos en esa reproducción de información, en esa reproducción de valores socioculturales, que no nada más nos vamos a ver acá. Si lo subes a Internet, Internet lo diversifica y le va a llegar, no sabemos a cuánta gente y qué tipo de persona o de nacionalidad te puede percibir en algún momento. Y entonces, si ahorita al mexicano nos ven como nos están identificando, le digo, bueno, hay que cambiar ese patrón para que realmente entonces vayamos en una conversión, ¿no? Vayamos ya dando nueva identidad de lo que estamos buscando, no nada más como comunicólogo, sino como del contexto mismo, ¿no? Acá en México. Bueno, lo más probable es que el grupo o los grupos sociales más inmediatos a alcanzar sean aquellos que comparten nuestro idioma, ¿no? Así es. Sin descartar la posibilidad de que gente de otras lenguas también pudieran apreciar el trabajo de estos creadores comunicólogos. Estamos ya en el terreno de las lenguas. Algo muy importante en los comunicólogos, porque ¿qué instrumento utilizan para comunicar? El lenguaje, ¿no? El idioma. ¿Cuál idioma? En el mundo existen alrededor de 5,000 lenguas, pero cada lengua es una visión del mundo. O sea, hay 5,000 maneras de entender la realidad, de entender el significado de las cosas. 5,000 maneras posibles de interactuar con esas cosas y sobre todo de darle orden y sentido a la existencia de los individuos y de las sociedades. O sea, en resumen, un lenguaje es un modo de vivir. Hay 5,000 modos de vivir, por lo menos. ¿Cuál es la actitud que en el programa de Ciencias de la Comunicación se fomenta en los estudiantes frente al idioma materno, en este caso Así es. español, y frente a los idiomas del mundo, que a final de cuentas están ahora al alcance más que nunca gracias a los medios digitales? ¿Qué es lo que hacen allí? Maestra Águeda. Bien, pues para empezar la lengua materna necesitamos, o bueno, somos muy fuertes en esa parte. Necesitamos al alumno hacerlo que maneje el idioma de manera correcta, porque a veces aprendemos otros idiomas pero no dominamos ni el propio. Entonces aquí sí en cuestión de la escritura, de la lectura, de la ortografía, como ya habíamos platicado, el alumno tiene que dominarla. Sí, como lo habíamos platicado en el programa anterior, ¿no? La importancia de que sepan escribir. Exactamente. Con propiedad. Entonces hacemos mucho refuerzo en eso. Y eso en todas las materias está, tenemos como encomienda el que el alumno tiene que hacerlo de manera lo más correcta posible. Para de ahí entonces complementar con el inglés. El inglés es otro de los idiomas que ellos reciben y que tienen que terminar todos los niveles. Alumno que no termina, pues desde luego que no puede titularse, porque... O sea, llevan inglés desde el principio hasta el final. Exactamente, porque como lo hablábamos acerca de la globalización, los alumnos tienen que estar preparados para este mundo globalizado. Sí, y el inglés es eminentemente la lengua comercial, la lengua más hablada. Claro, hay otras como el mandarín, que es mucho
Es muy hablada por una cantidad enorme, enorme, lo mismo que el español, que ocupa el tercer lugar, entre las más habladas. Sin embargo, el inglés es lo que en nuestra realidad occidental se necesita. Entonces se les exige que estudien inglés. Inglés, efectivamente, porque así ellos ya pueden tener, ofertarse, vayan en diferentes empresas. Porque pues ahora en la sociedad del conocimiento, quien no tenga el inglés o quien no esté actualizado, quien no tenga más conocimientos, pues va a cruzar por un problema muy serio para poder encontrar empleo, ¿no? Entonces el alumno tiene que estar totalmente preparado para poder ser un buen candidato en el campo laboral. ¿Y no se les abre la posibilidad para que, aparte de inglés, aprendan otros idiomas? Sí. Aquí, antes de hablar de los niveles que cursan en la universidad, sería sensibilizar no solo al estudiante, sino nosotros también como docentes de nuestra lengua materna. La lengua materna finalmente va a ser la depositaria viva de la cultura en la que estamos. Claro. Y que tú como comunicólogo en un momento dado vas a transmitir esa, Nosotros somos lo que esa hablamos, parte, ¿no? ¿no? Así es, Claro. tradiciones, costumbres, todo lo que puede implicar ello. Yo creo que tendríamos que sensibilizarnos de ahí y entonces, antes de hablar de un inglés, de francés, de otro idioma, sí de dejar en claro que el buen uso de nuestro lenguaje no debemos deformarlo, porque hoy con todos los nuevos medios, los dispositivos que tenemos todos, los celulares y demás, ha habido una deformación del lenguaje también. Entonces yo le digo al comunicólogo, tú tienes que cuidarlo, porque cuando escribes una nota, cuando te expreses en radio, no se tiene que ver. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, aquí entre amigos te escribo de una manera, pero a veces eso en un trabajo académico se refleja esta Claro. parte. Entonces, eso hay que cuidarlo desde nosotros como docentes en el aula. Y ahora bien, en la parte de formación académica, ¿qué necesidad hay de una lengua vehicular, le denominaría así, que sería en este caso el inglés, que es lo que nosotros implementamos en la universidad? Son 6 niveles que debes de cursar. Vaya, los que ya vienen con un avance importante ya no entran desde el nivel 1, entran tal vez nivel 3, terminan los 6 niveles y hacen una certificación. Ahí depende del nivel que ellos tengan, PET o el QET, y eso ya es un documento que cuando son tú egresas... exámenes estandarizados Así es. del Consejo Británico. Así es, y entonces le damos esa certificación, o bien la certificación que también maneja la propia institución, que ya te avala con cierto puntaje en inglés y que ya no nada más sales con el título y tu cédula profesional, sino aparte un documento, ahora sí que determina qué capacidad tienes en todo el dominio de inglés, y eso finalmente para una cuestión laboral pues te va a servir hoy pues bastante, porque le digo yo, no es lo mismo ir a pedir trabajo nada más con el dominio que tenga de un lenguaje, a diferencia de otra competencia, ¿no? Dijo usted algo bien importante, el manejo apropiado, el manejo adecuado del lenguaje. No podemos escribir una columna periodística con el registro propio de cuando platico yo con mis amigos en un bar, por ejemplo, ¿no? Mucho menos podría yo ir a hacer una gestión a una oficina pública o a un banco y utilizar el lenguaje que utilizo con mis compadres, por decirlo. Pero eso no significa que el lenguaje que se utiliza en otros contextos no sea adecuado. Es adecuado para el contexto. Exacto. Lo que yo he pugnado porque se logre en mi formación de sociolingüista es que a los jóvenes se les enseñe a hablar de manera adecuada en los contextos correctos. O sea, que cuando esté con sus amigos hable como hablan sus amigos, que cuando esté en la escuela hable como se necesita en la materna, y escuela. como lo dice, de los diferentes contextos en los que estamos nosotros, yo creo que la lengua materna como individuo y como comunicólogo te sirve para hacer esa parte humana, para realmente potenciarlo, porque a veces eso no se refleja. Y cuando tú escribes una nota y cuando escribes un reportaje, una crónica y demás, se tiene que transmitir eso, porque a veces ya no lo hacen los jóvenes. No llegas a ese punto. Entonces tienes que llegar a esa esencia, a esa parte de humanismo. ¿Por qué? Porque está el inglés y demás, excelente competencia. Pero si no has logrado la parte desde el lenguaje mismo, pues no hay una trascendencia importante. Sí, porque no comunicas en Así realidad, ¿no? Yo creo que este asunto del manejo del idioma materno
en excelsitud o llevada la mejoría hasta sus últimas consecuencias, vale la pena ser retomado nada más que volvamos del siguiente corte. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Volvemos en unos instantes. Pues ya estamos de vuelta aquí en Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Les recuerdo, yo soy Manuel Camacho Gareda. El tema de hoy es formación de comunicólogos y nos acompañan la maestra Mauri Calderón Minero y la maestra Águeda Hernández López, con ideas verdaderamente interesantes y reveladoras acerca de lo que es un comunicólogo, de lo que hace un comunicólogo y de las responsabilidades de un comunicólogo, entre otras cosas. Una de esas responsabilidades es el conocimiento profundo de la lengua materna y su obligación de conocer otras lenguas. Hablábamos de que el inglés es la más inmediata por el asunto de la globalización y la posibilidad de comunicarse con gente en otras latitudes que no hablan español, el inglés como lengua común. Pero ¿cómo pensar en aprender otros idiomas y aprenderlos bien y manejarlos bien si no nos aseguramos de que nuestro propio idioma haya sido desarrollado en su máxima posibilidad? Casos vemos de comunicadores que han montado su portal de noticias y aprovechando la libertad o el cero control, cero regulación de los medios digitales, escriben lo que les pasa por la mente, como les pasa por la mente y sin miramientos de corrección gramatical o discursiva. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante esta oleada verdaderamente impresionante de surgimiento de medios digitales y los comunicólogos recién salidos de sus programas en la necesidad de conseguir empleos? Podrían terminar empleándose en uno de esos portales poco recomendables. Sí, o crear su propio medio, ¿no? Eso sería una posibilidad. Platíquenos de eso, maestra Águeda. Si sale un egresado de Ciencias de la Comunicación, dice necesito empleo y le ofrecen empleo, Claro. decía yo en un portal de dudosa ralea, dice bueno, pues lo tomo, Sí. porque si no, ¿de qué vivo? Generar su propio portal sería una alternativa, sí, pero es un proyecto que lleva Y tiempo y hemos que visto reclama algunos inversión. casos, hemos visto algunos casos. Bueno, Águeda ahí. A ver, cuéntenos, Sí, por favor. eso lo comento, ¿no? Porque desde luego dentro de las competencias que manejamos está la autonomía y pues a veces ellos son tan osados que sí lo pueden hacer. Y bueno, aquí dentro de las aulas desde primer semestre yo platico con los chicos que la gente cree en quien elabora un mensaje y es su seguidor y a veces hasta trata de imitarlo. Y parte de ello es el lenguaje. El lenguaje nosotros, pues como lo dijo este comunicador, lo voy a decir. Claro. Pero ¿cuántos de ellos aún siguen cometiendo algunos errores, ¿no? Y entonces se vuelve, pues es que si así lo dicen en la tele o así lo dicen en la radio o en este medio está escrito así, pues obviamente la cadena se sigue. De ahí la ética del alumno y la responsabilidad en poder crear mensajes bien construidos. Y pues en ocasiones ya cuando estamos en la universidad ya se les olvidaron muchas de las reglas ortográficas o de la manera de redacción o la construcción de una oración, etcétera. Y entonces habría que retomarlo, que es nuestro trabajo, para que ellos puedan entonces hacer un mejor trabajo lingüístico, ¿no? Porque Claro. a veces decimos, es que el español es bien complicado. Sí, pero a lo mejor cuando leemos y empezamos a practicar le vamos encontrando incluso hasta el chiste. Ah, es que Claro. esto era así porque, pues bueno, al fin lo entendí, porque a veces la mera educación que vamos teniendo no nos permite comprender cómo era ese proceso que tomamos ya de manera cotidiana. Sí, claro, la capacidad del buen manejo de la lengua es como un músculo. Se tiene que desarrollar mediante ejercicio, práctica, entrenamiento. Es como jugar fútbol. Y me regresaría, perdón, Claro. doctor, en la cuestión de que si tú creas tu propio medio para divulgar
lo que tú gustes y demás, yo creo que habría que regresar a la parte de la línea editorial. Cuando formamos a los alumnos en las aulas, le explicas, ¿no? La línea editorial era 1, 2 y 3. Hoy es una diversidad que se ha multiplicado. Y en esos nuevos medios, la línea editorial se pierde. ¿Por qué? Porque a veces lo abordan de una manera, a veces lo tejen de otra, y no estamos preservando ni la diversidad lingüística, ni la cuestión de la mera lengua o lenguaje, ¿no? Yo creo que habría que cuidar esa parte, y yo diría, habría que hacer un equilibrio entre el lenguaje vehicular y entre el lenguaje materno, porque los dos finalmente son necesarios, pero el lenguaje vehicular es el que, en este caso el inglés, es el que me va a dar el acceso a otro tipo de conocimiento, un conocimiento científico, un conocimiento específico. Mundos. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, si tú como comunicólogo te formas en cuestión de televisión, de nuevos medios, muchos términos ya vienen en inglés. Claro. Y entonces es la necesidad de que el joven vea ahorita que necesita sí aprender un inglés, tal vez un francés, tal vez otro tercer idioma, pero sí va a ser obligado ya en tu ejercicio profesional. Entonces tendríamos que hacer el equilibrio de ambas lenguajes, ¿no? Ligado a la responsabilidad de hacer un buen uso del lenguaje, tocamos el tema de que hay quienes generan su propio portal de noticias Sí. por ocurrencia y tienen maneras poco apreciables para manejar el lenguaje en ese portal, nadie los regula, y salen los egresados de ciencias de la comunicación, buscan empleo y corren el riesgo de encontrar Sí. empleo en este tipo de empresas. Pero es que hay una miedo. realidad incontestable Sí. acerca de lo que es el mercado laboral, y este es el tema que se liga con lo que habíamos platicado. Sí. Vivimos un mundo, no digo solo en México, sino en el mundo, de recurrentes crisis económicas y sobre todo de contracción del mercado laboral. Hay épocas, hay temporadas en las que hay menos espacios de trabajo y hay más egresados buscando colocación en el mercado laboral. ¿Cómo se les prepara? Aunque ya nos lo han dicho a manera de acercamiento antes, pero me gustaría ahondar. ¿Cómo se les prepara a los estudiantes de ciencias de la comunicación y futuros comunicólogos para enfrentar el desafío de incorporarse al mercado laboral? Ese momento tan crítico, tan terrible, al que muchos le tienen miedo. Preferirían seguirse estudiando toda la vida para no tener que salir Dices, a esta no. selva Sí, de la sí. búsqueda de empleos. ¿Cómo los preparan La para eso? institución, la universidad en este caso, tratamos de darles esa guía, esa orientación y ese acompañamiento. Cuando ellos entran en sexto ciclo, empieza el servicio social y entonces ya es empezar a dar cuenta de los conocimientos, habilidades que tienen en la cuestión profesional de comunicación y dar cuenta en organismos públicos. Termina esa parte, que no es nada fácil, porque les digo, son 600 horas y ya cuando ves el documento y lo firmas son 600. Pero cuando ellos han tenido que vivir esas 600 horas pasando obstáculos y demás, es cuando realmente el aprendizaje que ellos están llevando realmente lo hacen suyo. Termina este periodo y nos vamos a una práctica profesional. O sea, está usted hablando del servicio social. Sí. Servicio social. Y viene la práctica. Y la práctica, que es son donde estamos mecanismos de atacando. vinculación del programa Exacto. de estudios con el Así mercado es. laboral. Ahorita nos hemos ocupado más que preocupado ya en hacer convenios para que entonces en esos organismos ya de tipo privado, que es donde se ataca la práctica del profesionista de comunicación, realmente ya estemos visualizados en esa empresa donde realmente al estudiante lo van a poner a hacer situaciones propias de lo que ellos estudiaron, de lo que ellos ya saben, porque había pasado también el caso, ¿no?, de que los ponían en otra situación y no. Hoy O sea, con los ponían a estos hacer otra convenios, cosa sí, que nada no, tenía que ver con no, el o sea, contenido de su programa de lo estudios. aprendiste aquí y dónde, ¿no? Y Lo ya se lo vinculas, olvidó porque nunca lo donde usó. se gestiona. Entonces, con estos convenios que estamos llevando a cabo, realmente ya el alumno pone en práctica ello. ¿Y cómo valoramos esto? Termina el proceso de otras 600 horas, que son las prácticas profesionales, y entonces en el formato, uno como coordinador y aparte ahorita otro docente que nos está apoyando en esta situación de monitorear y seguir al practicante,
cómo valoramos las competencias profesionales. Y entonces, de las 9 que tenemos en la carrera, ya empezamos a verificar cómo ha sido ese avance. Muy bien, excelente. Hubo una parte donde hubo alguna situación que el alumno no lo pudo llevar a cabo, para que también nosotros entendamos esto, haya retroalimentación y demos entonces la herramienta al chico para que se pueda enfrentar con todo, ¿no? A la situación de la práctica, y posterior ya que si hacen un muy buen papel ahí, los puedan contratar para ya tener un empleo. A mí me parece loable que se ponga énfasis en este desarrollo de experiencia, este ganar Sí, experiencia. así es. Una de las situaciones paradójicas muy tristes de los egresados que buscan empleo es que los empleadores les Experiencia. preguntan, ¿cuál es tu experiencia? No, pues es que no tengo ninguna porque no he tenido empleo. Pues aquí necesitamos gente con experiencia, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue Sí. primero, el empleo y luego la experiencia? ¿O primero la experiencia y después el empleo? Sin embargo, estos mecanismos e instrumentos de vinculación, me parece que a veces, en algunos programas, se desvirtúan un poco debido a que se espera que con esos mecanismos de vinculación los egresados, al terminar, se incorporen a trabajar en las empresas en las cuales estuvieron haciendo sus prácticas. Pero eso es solo una posibilidad. La otra posibilidad es que ganen experiencia en esas empresas y después lo ejerzan por su propia cuenta, ¿no? Que es lo que más o menos nos había dicho usted, maestra Águeda, ¿no? Sí, de hecho hemos tenido la fortuna de que varios de ellos se desempeñan en las instituciones. De hecho, aquí tenemos algunos alumnos, o en radio, y después de la experiencia que ellos tienen, bueno, inclusive algunos antes de la vinculación empiezan a ingresar a los medios. Desde primer, segundo semestre, ellos empiezan a buscar la forma de cómo entrar a ellos y empezar a hacer sus prácticas. Y ganar esa experiencia. Y ganar la experiencia, justamente. Claro. ¿Y para qué? Hoy podemos ver a otros alumnos que están en televisoras más grandes o en radiodifusoras más grandes gracias a esa experiencia que ya obtuvieron aquí en el estado, ¿no? Que es más pequeñito, pero ya tienen las habilidades y la capacidad para hacer otras cosas. De hecho, inclusive de producción, o no solamente de la cuestión técnica. Yo entiendo que en la Universidad del Altiplano tienen un programa de seguimiento de egresados Sí. que les dice más o menos cuál es el comportamiento laboral de los sujetos que salen de su programa de Ciencias de la Comunicación, en dónde trabajan, más o menos cuánto tiempo permanecen en los trabajos que encuentran de primera intención, cuánto ganan y en términos generales, cuál es la ruta que siguen laboralmente hablando. En esos estudios de seguimiento de egresados, ¿han encontrado casos de comunicólogos que terminan trabajando en algo ajeno a Ciencias de la Comunicación? Incluso, bueno, si me permites, Águeda, ahorita terminamos de hacer este estudio de seguimiento de egresados. Vaya, los que nos estén viendo no me van a dejar mentir que los estuvimos ahí dando un poquito de lata con el instrumento. Y cerramos ahorita hasta la última generación que egresó el año pasado. Ya tengo ahí, ¿no?, lo que es seguimiento de egresado, inserción laboral y demás. Y sí es 10%, ¿sí?, hablando de un parámetro, de los que no se han dedicado realmente a la cuestión Pero la de mayoría se comunicación. dedican La mayoría está en al medios, campo de la comunicación. está en, no sé, en comunicación política, comunicación organizacional, las Comunicación diferentes social, áreas. institucional. Sí, y realmente puedo decir, y me atrevo a que es un programa que les ha dado toda la herramienta que ellos podrían haber necesitado para haberse desempeñado en el medio en el que están o en el que pueden. Decía algo muy importante. Han empezado en algún medio tal vez un poco más pequeño, Más y modesto. hoy de las últimas generaciones, hoy me puedo atrever, están en casas muy importantes, medios reconocidos a nivel nacional o internacional, que están en la Ciudad de México y ahí están laborando y son nuestros egresados. Entonces, bueno, pues damos una evidencia de que realmente la Universidad del Altiplano está preocupada en seguir formando esa calidad académica en los futuros comunicólogos. Maestra Águeda, ¿qué tendría usted que recomendar a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación para que se incorporen al mercado laboral sin los clichés de que saliendo de aquí yo voy a trabajar en esa empresa televisiva que es la que reina las conciencias y los sueños de los mexicanos, o en la competencia que hace exactamente lo mismo, sino que
piensen que hay mucho más que solo eso? ¿Qué les recomendaría? Bueno, lo que hago, porque esto es real, en un primer tiempo, cuando se empezó el estudio de los egresados y de los empleadores, detectamos algunas fallas que teníamos que hoy ya se están corrigiendo, por eso ya los alumnos han ido mejorando o se cambió el plan de estudios, etcétera, para que tuvieran las herramientas para enfrentarse al mundo laboral. Dentro de algunos comentarios de los empleadores decían es que a veces no se acercan los jóvenes, tienen miedo de venir a un medio, cuando nosotros pues, les damos la oportunidad de que lo puedan hacer. Y entonces ahí fue cuando yo empecé con mis alumnos de grupo. Chicos, vayan, tienen las puertas abiertas, pueden hacerlo, a lo mejor todavía no es el tiempo de su servicio, por eso decía que desde el inicio, pero empiecen a conocer los medios, y no solo los medios, sino las dependencias. Hay personas que sí que nos apoyan, y como egresados de la universidad y que hoy son nuestros amigos, tienen medios o trabajan en diferentes áreas, ellos nos dicen adelante, podemos recibirlos para que empiecen a hacer su práctica. Entonces, eso es lo que les recomiendo, vayan y háganlo. Claro. Empiecen a experimentar y a conocer para que ustedes sepan inclusive cuál es la especialidad que ustedes van a tomar, porque a lo mejor un tiempo están en un periódico, otro tiempo en radio, en televisión, y finalmente después se enamoran de alguno de ellos, en el cual pues podrán seguir haciendo su crecimiento. Sí, yo concuerdo con usted. En algún momento había dicho yo que en el mundo hay dos tipos de personas, las personas que sueñan y sueñan, las personas que sueñan y hacen, son los que se aplican, quienes logran sus propósitos. Se nos ha acabado el tiempo, todavía un breve minuto. Tiene un mensaje, me comentaba, acerca de este programa de Ciencias de la Educación. Sí, pues a mí me gustaría invitar a los que acaban de egresar de la educación media superior a que si están interesados en cursar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, no duden y no busquen más. Acá en el estado de Tlaxcala tenemos la Universidad del Altiplano, 28 años nos acompañan ya de prestigio, de consolidar el programa, de que nuestros egresados están bien posicionados y de que hoy la sociedad necesita nuevos chicos que se formen en esta licenciatura y que es de gran relevancia el papel que ustedes van a desempeñar en, no sé, 4, 10 años más, 15 años más. Vengan, acudan con nosotros, los esperamos allá, Universidad del Altiplano, Eucalipto número 1, Colonia El Sabinal, o en el Facebook Universidad del Altiplano. Muchísimas gracias, maestra. Pues ya tienen allí jóvenes, las ciencias de la comunicación ofrecen un futuro. El futuro en sí mismo puede ser tan bueno como ustedes decidan, como ustedes lo construyan, aplicando sanos criterios técnicos, especializados en la comunicación y sobre todo criterios éticos de responsabilidad social y de respeto a los demás. Esto fue Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Gareda y agradezco sinceramente, profundamente a la maestra Águeda Hernández López que nos acompaña de nuevo en esta